Este es un esquema de cómo se clasifica y se distribuye la enfermedad en sus diferentes estadios del PCWG3, que quiere decir Prostate Cancer Working Group. A la izquierda tenemos una enfermedad localizada, que no es el tema del caso de hoy. A la derecha tenemos ya los pacientes cuando se encuentran metastásicos resistentes a la castración en sus diferentes líneas de tratamiento. Y en el centro tenemos los pacientes con enfermedad metastásica de novo, sensibles a la castración, y abajo no metastásicos resistentes a la castración. Anteriormente, el tratamiento de cáncer de próstata avanzado o metastásico era, digámoslo, relativamente sencillo. El tratamiento era una hormonoterapia, no teníamos ningún tratamiento adicional que ofrecerle, aparte de medidas paliativas y algunos medicamentos para disminuir los eventos esqueléticos. Si miramos, este es un trabajo de la doctora Maha Hussein, muy conocido, donde ella cogió este grupo de pacientes y lo subdividió dependiendo de la respuesta al antígeno prostático. Le hacía un bloqueo hormonal a los pacientes y le hacía una medición de este antígeno a los 7 meses y lo subdividía en 3 grupos. Oh, sorpresa, encontró que había un grupo de pacientes que respondían muy bien, una disminución del antígeno prostático marcado a menos de 0.2, y estos tenían una supervivencia de 75 meses. Y miren la contraparte, un grupo de pacientes que no disminuían el antígeno a menos de 4 nanogramos por decilitro y tenían una supervivencia media de 13 meses. ¿Esto por qué se produce? O sea, ¿cuál viene siendo la razón? Los mismos pacientes con la misma enfermedad, ¿por qué unos responden bien y otros responden mal? O no tan bien, digámoslo así. Entonces, este viene siendo la respuesta de esto. Eso es un modelo, el modelo clonal adaptativo y el modelo de selección, donde yo tengo cáncer de próstata y de entrada ya hay, digamos que unas diferencias clonales en las diferentes células tumorales. Entonces, miremos a la izquierda el modelo adaptativo. Son células que son sensibles a la castración y digamos que la gran mayoría de ellas sobreviven por medio de las hormonas. Si yo les produzco un bloqueo hormonal, la gran mayoría de esas células van a fallecer o van a entrar en un estado como de adormecimiento y poco a poco se van acumulando se van acumulando mutaciones genéticas que eventualmente van a hacer que esta célula se vuelva resistente a la castración y va a progresar la enfermedad. Sin embargo, a la derecha tenemos el modelo de selección. Es un paciente que ya de entrada tenía células que ya tenían una mutación que hacía que pudieran sobrevivir con menos cantidad de andrógenos. Yo le doy ese bloqueo hormonal y lo que hago es seleccionar las células que ya saben sobrevivir sin eso y rápidamente van a progresar. Es por eso que en este grupo de pacientes se identificó la posibilidad de hacer un tratamiento temprano que atacara a esas células, no las sensibles a la castración, sino las otras, por lo cual se diseñaron trabajos donde se utilizaba quimioterapia, en este caso docetaxel, o un tratamiento con abiraterona o con algún otro medicamento dirigido al eje de andrógenos, y se encontró que había una respuesta muy superior, especialmente en este grupo de pacientes. El primer trabajo que demostró eso es el estudio CHARTED. Ese es un estudio donde se dividieron los pacientes, este grupo de pacientes en particular, a uno el estándar de manejo en su momento, que era el bloqueo hormonal, y el otro grupo docetaxel más el estándar de manejo, que era bloqueo hormonal, y se subdividieron en 2 grupos, el grupo de alto volumen tumoral y el grupo de bajo volumen tumoral. Y esto digamos que es importante. También otro trabajo que comparó lo mismo es el estudio STAMPEDE, que es un estudio multibrazo, donde hay muchos brazos y se logran comparar unos contra otros, y también hay un grupo de pacientes donde se les seleccionó darle tratamiento con quimioterapia temprana. Y ese es el estudio LATITUDE, donde se seleccionó ese grupo de pacientes que se presentaban con una enfermedad metastásica de novo, sensible a la castración, y se les daba bloqueo hormonal más abiraterona en uno de los grupos y en el otro solamente el bloqueo hormonal. Oh, sorpresa, el resultado de esos trabajos. Si ustedes miran el CHARTED, que es el primero, se encontró una diferencia en supervivencia global de alrededor de 10 meses en todo el espectro de los pacientes con un HR 0.72. Y si miramos y subdividimos los pacientes en alto volumen y bajo volumen, los de alto volumen tienen una mejoría de la supervivencia global muy superior, con 17 meses de mejoría de la supervivencia global, versus el grupo de bajo volumen, donde no se encontró una diferencia estadísticamente significativa. Y eso es un dato importante para tener en cuenta cuando uno selecciona la terapia para este grupo de pacientes. En el estudio LATITUDE, donde lo que se hizo fue bloqueo hormonal más abiraterona, también se encontró una diferencia significativa en la supervivencia global en el brazo
de la viraterona, con 16.8 meses de mejoría de la supervivencia global y una diferencia en la supervivencia libre de progresión de 18.2 meses. Ahora bien, ¿cuál es mejor? ¿Cuál de los dos debo escoger yo? Pues usualmente comparar trabajos no es una cosa que uno pudiera hacer estadísticamente. Sin embargo, eso es una presentación donde se sobrepuso la gráfica de uno del trabajo de Charter y otro de Latitude, y miren cómo las curvas se sobreponen. O sea, no hay una diferencia mayor entre utilizar una u otra de las moléculas en este caso. Y de eso se trata el cáncer de próstata. Y si miramos, el tratamiento ha evolucionado de forma muy significativa en los últimos años. En los años 99 para atrás, lo único que teníamos era hormonoterapia y después tratamiento paliativo. Después apareció, y aquí no había una mejoría en la supervivencia de los pacientes. Después apareció el docetaxel, donde se daba en la enfermedad metastásica resistente a la castración. Y en este grupo de pacientes yo mejoraba la supervivencia 2.7 meses. 2010 aparece el cabazitaxel después del docetaxel y yo lograba en la sumatoria de tratamientos una mejoría de la supervivencia global de 5 meses. 2013 a 2015 aparecieron las terapias dirigidas al eje de andrógenos y una terapia radioactiva con radio 223. Y con esto yo lograba, si yo sumo las supervivencias y logro coger el mejor grupo, unas mejorías de supervivencia hasta de 10 meses. Después empezamos a utilizar los tratamientos más temprano y fueron los trabajos que les demostré, el chart del Latitude Stampede, donde yo tenía mejorías de la supervivencia cercanas a los 16 meses y si yo empiezo desde etapas más tempranas, logro tener supervivencias mayores. Y el último año se empezó a utilizar el tratamiento mucho más temprano y todavía no tenemos respuestas de estos tratamientos, cuánto más nos van a lograr esa supervivencia global. Pero miren cómo en 20 años hemos mejorado de forma dramática el tratamiento del cáncer de próstata avanzado, hemos mejorado la supervivencia global y detrás de eso hemos mejorado de forma muy importante todos los desenlaces secundarios, calidad de vida, fracturas, supervivencia libre de progresión, dolor, utilización de opioides, bueno, una cantidad de cosas que lo que hace es que le mejoran dramáticamente pues como su nombre lo dice, la calidad de vida de estos pacientes. Y de esto se trata, de saber escoger el paciente preciso para poder navegar y determinar cuál es el tratamiento más adecuado.